Hermanos, estamos nosotros ya, esta probablemente va a ser la última vez que tú vas a ver esta imagen, así que si quieres sacarle foto, este es el momento, porque hoy día nosotros terminamos con Filipenses. La verdad es que lo que vamos a hacer hoy día, más que todo, es intentar hacer aquello que debíamos haber hecho en el principio. Vamos a terminar como deberíamos haber empezado, porque hoy día vamos a ir a el libro histórico de Hechos, capítulo 16. Yo quiero que ustedes abran sus Biblias allí, en el libro de Hechos, capítulo 16. Y a la luz de ese texto, nosotros vamos a abordar nuestro sermón. Capítulo 16. Y vamos a mirar los versículos 6 hasta el final. Es un texto un poco largo, pero yo sé que ustedes aman leer la Biblia y son muy buenos lectores, entonces no tendrán problemas con este texto un poco extenso. Yo les invito a que, por favor, ustedes me puedan seguir. Aquellos que tienen esta Biblia, es la página 733. Hechos capítulo 16, versículo 6, dice así: atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Versículo 7. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Y durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10. Después que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Zarpando entonces, versículo 11, de Troas, navegamos directamente a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana, y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos de Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. Y en el nombre de Jesucristo te ordeno, dice el versículo 18, que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa
y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvos? Cree en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Y a esa hora de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados, él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelten a estos hombres. El carcelero entonces les informó a Pablo y los magistrados, diciéndole que los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias, versículo 37, ¿cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la cárcel, ¿ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Así termina este relato conocido de Pablo y Silas en la ciudad de Filipos. Y esta es la forma en que la iglesia de Filipos es fundada. Y por primera vez el Evangelio llega a Europa. Pero para entrarnos en esto, vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios. Bien, así que les invito a que inclinen su rostro por un momento. Señor Jesús, nosotros te damos gracias por tu palabra y esperamos que a través de este texto que es tan conocido, usted pueda ayudarnos a poder reflexionar en esta mañana. Diríjanos, Señor, abra nuestros ojos, permítanos poder entender. Solamente podemos escuchar si usted abre nuestros oídos, y solamente podemos creer si usted abre nuestro corazón. Por esa razón pedimos su dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, si ustedes recuerdan, la carta a los Filipenses es una carta que ha sido muy importante para nosotros. Hay varias verdades que de allí ustedes pueden desprender. Hemos hablado del poder de la oración. Hemos visto como pasajes tan célebres que hablan de que el que inició la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el final. Hemos leído textos tan célebres como para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hemos tratado de enfatizar mucho esta idea de la unidad, de comportarse como ciudadanos, de el gozo en medio de las tribulaciones, etc. Muchas verdades se han desprendido
de la carta a los filipenses, bajo este lema, el Evangelio del gozo. Donde gozo es más que simplemente un sentimiento, más que una emoción. Gozo es una expresión de nuestra adoración y admiración al ver el progreso del Evangelio. Una de las cosas que nosotros vemos es que el gozo en el Evangelio no tiene mucho que ver con circunstancias, situaciones favorables o desfavorables, sino más bien de poder observar cómo el Evangelio progresa, cómo el Evangelio nos llena, cómo el Evangelio cambia vidas, cambia ciudades, cambia familias, cambia todo lo que está a nuestro alrededor y nos permite poder ver a Cristo reinando. Por eso que el gozo es más que un sentimiento para nosotros. El gozo es el resultado del Evangelio. Sin embargo, yo quiero que hoy día ustedes puedan mirar a la luz de Hechos capítulo 16 la siguiente verdad. La verdad que yo quiero explicarles hoy día a ustedes es que el Evangelio, antes de que pueda a ti y a mí llenarme de gozo, el Evangelio antes de eso tiene que transformar mi vida. El Evangelio tiene que cambiar mi vida. El Evangelio tiene que cambiar mi corazón de piedra en un corazón de carne. Y este texto de Hechos capítulo 16 nos muestra por qué realmente filipenses o los hermanos de Filipos ellos disfrutaban del gozo del Evangelio. Y la razón está en que antes de que ellos pudieran disfrutar de ese gozo, ellos fueron cambiados por el poder del Evangelio. Por eso yo quiero invitarles a que podamos mirar el texto desde esa perspectiva. Cómo el poder del Evangelio se manifiesta a través de 3 casos específicos en el libro de Hechos. Ustedes tienen aquí 3 ejemplos de vida, digamos así. Por una parte tienen ustedes a la mujer de Lidia. En segundo lugar, ustedes tienen a esta joven griega que era una esclava. Y tienen por último a este carcelero o soldado romano, donde ambos se encontraron con el Evangelio. Ambos fueron transformados por el Evangelio y fueron los primeros creyentes, digámoslo así, de la iglesia de Filipos. Así que, a la luz de esa perspectiva, yo quiero mostrarles algunas cosas dentro del texto. Pero antes de eso, quiero comentar una idea que un autor, Modger, comenta en relación a este texto. Él dice que nosotros podemos mirar este texto de diferentes perspectivas. Una de ellas puede ser desde la perspectiva humana. Si nosotros miramos el texto desde la perspectiva humana, nosotros podemos ver de que Filipos llegó a ser una iglesia debido a que Pablo, Silas, Timoteo y Lucas mismo, que comienza a tomar acción y comienza él a referirse a sí mismo dentro de este texto, ellos, ¿qué hicieron? Nosotros miramos el texto y vemos que ellos fueron hombres de oración, fueron personas que estuvieron dispuestos a predicar el Evangelio en un lugar donde no se conocía el Evangelio, y además de eso estuvieron tan comprometidos con el Evangelio que estuvieron dispuestos a ir a cárcel. Entonces, si uno dijera, oye, ¿cuál es la clave para que la gente pueda creer en el Evangelio? Número 1, oremos. Número 2, prediquemos. Número 3, estemos dispuestos a sacrificarnos a punto de sufrir por el Evangelio. Pero por otra parte, si nosotros miramos esto desde la perspectiva divina, de cómo Dios ha obrado en el texto, nosotros podemos decir entonces de que la iglesia de Filipos llegó a existir debido a la obra de Dios. ¿Cómo? Fue Dios quien abrió el corazón de Lidia. Fue Dios quien liberó a esta esclava griega. Y fue Dios también quien abrió no solamente las prisiones de la cárcel romana, sino que también abrió las prisiones del alma del carcelero. Él pudo creer. Él pudo, en ese momento, en esa noche,
recibir a Jesús. Sin embargo, todo esto se puede encerrar sobre solo una verdad. Y es que, oye, salvación, el que tú puedas creer en Jesús, no es algo fácil. No es algo que simplemente entiendes. Todo esto conlleva una batalla espiritual, una lucha espiritual. Hay una guerra espiritual. Desde el comienzo, desde el principio de este texto tú puedes ver eso. Donde, por una parte, Pablo y toda su comisión pensaban ir en otra dirección. Sin embargo, Dios soberanamente comenzó a poner trabas, a cerrar puertas y a poner a Pablo sobre una visión. La visión de este hombre de Macedonia que rogaba: ven a ayudarnos. Y posteriormente ustedes ya ven la historia. Pero lo que yo quiero que ustedes noten es que aquí hay eventos sobrenaturales que difícilmente se pueden explicar humanamente. Sin embargo, lo que quiere denotar cada uno de estos acontecimientos es que el Evangelio tiene poder para cambiar. El Evangelio es eficaz para cambiar nuestras vidas. Y no solamente las nuestras, sino de todo aquel que no cree en Cristo como Salvador. De todos aquellos que tienen problemas, que les cuesta entender. De todos aquellos que tienen dramas con un sinnúmero de vicios, que luchan con pornografía, luchan con adicciones alcohólicas, drogas, que tienen familias destruidas, que miran el mundo y dicen: oye, prendo yo la televisión y veo puras cosas malas. ¿Cómo puede ser posible que Dios exista? ¿Cómo es posible que Dios sea bueno? ¿Cómo es posible que Dios tenga una buena noticia para mí si lo que veo es solamente desastre? Sin embargo, a pesar de todo eso, de verdad, el Evangelio puede cambiar nuestras vidas. El Evangelio tiene poder para cambiar nuestras vidas. Y el Evangelio, antes de que pueda llenar tu corazón de gozo, Él debe transformar tu corazón. Él debe cambiar tu corazón. De lo contrario, solamente tu risa, tu alegría será fingimiento. Solamente esa alegría que a veces siente va a estar basada en cosas temporales, circunstanciales. Pero cuando el Evangelio es la base del gozo, cuando el Evangelio es la razón de tu alegría, entonces estás en buen puerto. Porque aunque la tormenta venga, tú permanecerás. Entonces yo quiero mostrarles algunas cosas de cómo el Evangelio cambia y cómo el poder del Evangelio cambia la vida de estas personas. En primer lugar, quiero yo mostrarles de que este cambio se produce de manera soberana. Eso es lo primero que yo quiero mostrarles. De que aquí hay diferentes personas, pero la gracia soberana de Dios obra de diferentes maneras. Entonces, si ustedes miran por un momento versículos 13 y 14, donde encontramos el caso de Lidia, ustedes pueden ver allí que es Dios quien toma la iniciativa. Las mujeres están allí en el río, es Pablo y sus amigos quienes se acercan allí, y el texto dice que mientras ella escuchaba el Evangelio, Dios tomó la iniciativa. Dios abrió su corazón. Dios le hizo entender algo que antes no había entendido. Ustedes ven que estamos hablando de aquí de una mujer piadosa, prosélita de los judíos, pero que antes de Pablo no había sido convertida. Tal vez había estado toda su vida en la iglesia. Conocía al revés y al derecho la ley. Pero antes de Pablo, antes del Evangelio, no había conversión. Muchos de nosotros estamos en esa misma condición. O muchos de ustedes pueden estar en esa misma condición. Van a la iglesia, leen la Biblia, oran. Sin embargo, conversión real no hay. Porque continuamente son como
O somos como aquellos que vamos a la iglesia, el gozo nos inunda al conocer la palabra, pero viene la prueba, dice la parábola del sembrador, y ¡fum!, se nos arrebata. O somos como aquellos que, aquella semilla que cae a la orilla del camino, donde los pájaros, o como más bien Jesús decía, como Satanás, viene y ¡fum!, arranca la semilla, porque nuestro corazón es superficial, porque el evangelio no penetra, porque el evangelio no genera cambios. O también como aquellos que están siendo ahogados por el mundo, las preocupaciones, los placeres, las riquezas, que no les permiten poder conocer de Jesús de manera real. Tienen un conocimiento teórico y probablemente tienen un conocimiento tan bueno que difícilmente uno desde afuera pensaría, él no puede no ser creyente. Sin embargo, aquí ustedes tienen un caso ejemplar. Lidia, siendo una mujer que iba continuamente a la oración, tenía conocimiento de la religión. Sin embargo, en ella no había conversión. Dios tomó la iniciativa, abrió su corazón. Pero no solamente eso, ¿qué es lo que hizo Dios también? Dios lo que hizo fue transformar no solamente su vida, transformó también la vida de su familia. Y hizo mucho más que eso. No solamente transformó la vida de su familia, sino que convirtió la casa de Lidia en la primera sede del cristianismo en Europa. Allí se sembró un crece. El primer crece de la Biblia, aquí está. No, más bien en Europa. El primer crece está allí. Mujeres, hombres bautizados, dispuestos a predicar el evangelio. Pero vemos ahora un poquito, versículos 16 y 18, la mujer endemoniada. Ustedes pueden también aquí observar, debido a la condición de esta mujer, cómo Dios también toma la iniciativa. Porque en este texto, ustedes pueden darse cuenta que Lidia no era una esclava solamente de los hombres o de sus amos. Ella era una esclava de Satanás. Y ninguna ley civil, ningún poder humano podía librarla. Solamente Dios podía librarla. Y eso fue lo que hizo. Dios, por medio de Pablo, y no a través de un poder mágico, sino Dios a través de Pablo, liberó a esa mujer a través de un exorcismo. Salió el demonio. Se arrancó. Huyó del poder del evangelio. Y esa mujer, aun cuando yo no puedo declarar 100% que hubo allí una conversión, sí hubo allí una liberación. ¿Y quién hizo esa liberación? Fue Dios, soberanamente. Pero también ahora mira un poquito el caso del carcelero, versículo 27, versículo 34. Allí ustedes encuentran 3 milagros heavy. Un milagro físico, que es el terremoto. Esos no son casualidades de la vida. Un terremoto apareció allí, que abrió las cárceles y que produjo que el carcelero cayera en una histeria heavy porque pensaba de que los presos se iban a ir. Un milagro moral. Las cárceles están abiertas. Todos podían correr. Más Pablo dice, oye, todos estamos aquí. Y él no se está refiriendo a él solamente, sino a todos los presos que estaban allí. Pero también hubo un milagro espiritual, donde este hombre es cambiado, transformado por el poder del evangelio, al observar todas estas cosas y preguntarse, ¿qué debo hacer yo entonces para ser salvo? ¿Qué pregunta más fascinante es esa? ¿Te has encontrado con alguna persona que alguna vez te haya dicho, oye, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si alguna vez encuentras a una persona interrogándote de esa forma, no dudes que Dios está obrando detrás de esa pregunta. Porque por iniciativa propia nadie haría eso. Nadie. Entonces, lo interesante de esto es que Dios soberanamente puede cambiar vidas. Y no solamente vidas, familias. Familia de Lidia, familia del carcelero de Filipos,
Dios puede cambiar tu vida. Dios puede cambiar el mundo. Soberanamente. Soberanamente. Pero hay una segunda cosa que quiero que tú veas ahora en relación a cómo el poder del Evangelio nos cambia. Y es que el Evangelio nos cambia, en segundo lugar, sin importar nuestra nacionalidad, nuestra situación social, ni nuestra cultura religiosa. Este texto nos habla de esas tres cosas. Por ejemplo, en relación a la nacionalidad, tú aquí encuentras a tres personas de tres diferentes naciones. Número uno, Lidia, que era de Tiatira, y que en ese sentido nosotros entendemos que ella era de Asia. La joven, esclava, demoniada, era griega, y el carcelero, soldado, era romano. Tres nacionalidades distintas, un solo evangelio. Observa que también sus situaciones sociales son distintos. Por una parte, Lidia era una empresaria. Era una mujer que vendía telas de púrpura. De hecho, en el tiempo antiguo, esa tela era uno de los elementos o de las telas más caras del mundo antiguo. Por lo tanto, nosotros creemos de que Lidia debe haber sido una mujer con mucho dinero. Mucho dinero. Por otra parte, tú tienes a la joven esclava, la cual más que una mujer o una persona, era una herramienta viva. Porque la usaban para explotarla, para hacerse ricos, etc. Y tenemos también al soldado romano, quien debido a su oficio, él pertenece, digámoslo así, a esta clase media de Roma, que se ocupaba de todos estos quehaceres civiles. Entonces, tú tienes aquí tres personas, diferentes naciones, diferentes clases sociales, pobres, nivel alto, nivel bajo, nivel medio, y ambos, los tres, afectados, influenciados por el Evangelio. William Barclay comenta de que no vas a encontrar tú en ninguna otra parte de la Biblia un texto que nos hable de una manera tan viva de la universalidad del Evangelio manifestado en la fe en tres diferentes personas. La riqueza para el Evangelio no es un impedimento. La pobreza para el Evangelio no es un impedimento. Tu situación racial, nacional, para el Evangelio no es un impedimento. No es un impedimento. El Evangelio puede cambiar vidas. Pero también aquí ustedes pueden observar tres culturas religiosas distintas. Nuevamente, Lidia, una mujer prosélita de los judíos. La joven griega, que era una mujer que vivía en este mundo místico, tosco, dominada por los demonios. Y el carcelero que aceptaba a César como el Señor, como su Dios. Nada de eso impidió que el Evangelio cambiara sus corazones. Nada de eso impidió que el Evangelio no pudiera obrar en sus vidas. El Evangelio tiene poder. No importa nuestra nacionalidad, no importa nuestra condición social, no importa nuestra religión. Por tanto, cuando tú vas a un no creyente, cuando tú te encuentras con tus amigos y pones un sinnúmero de obstáculos mentales, creerá, ¿cómo lo voy a hacer para que él pueda entender? El problema no está en el Evangelio. El problema está en nosotros, que no le creemos al Evangelio. El Evangelio puede cambiar las vidas de las personas. El Evangelio puede cambiar las vidas de las personas sin importar su condición. Sin embargo, para que este cambio se produzca, se requiere una tercera cosa: arrepentimiento. Y ustedes ven nuevamente esto en dos de los tres casos que están aquí presentes: Lidia y el caso del carcelero. En el caso de Lidia, nosotros podemos notar que, reitero, era una mujer piadosa, era una mujer que oraba, y es una mujer que se convirtió a Cristo. El texto mismo lo declara así: Dios abrió su corazón, ella escuchó con atención el mensaje y
y la parte de Dios fue como Él transformó su vida. Su conversión en este sentido fue en una situación favorable. Ella estaba buscando a Dios. Por eso es que iba cada día de reposo al río a orar. Ella, a diferencia del carcelero que no procuraba conocer del Evangelio, ella estaba ansiosa por entender el Evangelio. Ella oraba. El carcelero lo único que quería en su situación era suicidarse por el problemón que él tuvo. Pero Lidia es un ejemplo que para que tú puedas ser un creyente, para que tú puedas ser transformado por el Evangelio, tú necesitas de la intervención de Dios. Dios tiene que abrir el corazón. Y quizás en ese sentido, nuestras oraciones hacia nuestros seres queridos, hacia aquellas personas que tú y yo conocemos que no son creyentes, el contenido de nuestra oración, más que decirle a Dios, oh Señor, dame palabras para poder hablar, oh Señor, ayúdame a entender lo que dice este libro para que yo después se lo pueda explicar a otra persona. No, tal vez nuestra oración debe ser, Señor, abre el corazón de mi papá, Señor. Abre el corazón de mi hermana. Abre el corazón de mi hermano. Abre el corazón de mis amigos, Señor. Porque si no, ellos se van a ir al infierno. Ellos se van a perder. Y si tú no abres el corazón de ellos, si tú no pones en ellos arrepentimiento, no va a pasar nada. Dios abrió el corazón de Lidia. Pero Dios también obró en el carcelero. Y en ese sentido, yo creo que ustedes no tienen una diferencia. La conversión de Lidia fue en una situación serena, tranquila. Porque no ameritaba, su condición no ameritaba otra cosa. Sin embargo, en el caso del carcelero, debió haber un terremoto. Y en ese sentido, hay personas que de verdad se convierten después de un terremoto. Porque no pueden convencerse de manera tranquila. No pueden convencerse del Evangelio en armonía. Tiene que pasar un terremoto para que ellos puedan creer en Jesús. Porque ellos no buscan a Dios en una reunión de oración. Ellos no procuran escuchar la palabra de Dios. Por eso Dios en ocasiones tiene que provocar terremotos. Tiene que provocar accidentes. Tiene que llevar y traer enfermedades. Tiene que ocurrir algo radical para que las personas comiencen a pensar. Antes están inmersos en sus dramas, en su propia vida. Por eso es interesante que en el caso del carcelero, la conversión fue de manera distinta. Ocurrió un evento catastrófico, un terremoto, algo que conmovió el corazón de este hombre. Sin embargo, así como Dios abrió el corazón de Lidia, fue Dios también quien abrió el corazón, o más bien las puertas de la cárcel, para que esta situación pudiera llevar al carcelero al arrepentimiento. Y ustedes pueden mirar en el texto, versículo 27 en adelante, donde el carcelero se da cuenta de su estado de perdición. Por eso él dice, ¿qué puedo yo hacer ahora para poder ser salvo? Él es consciente de que está perdido. Él es consciente también de que precisa o requiere creer en Cristo como su Salvador. Porque no basta ser religioso. Tampoco basta vivir en un país religioso como es el romano. Él necesitaba creer en Cristo. Él necesitaba también obedecer. Y en este sentido, aquel que considera a Jesús solamente como Salvador, pero no como dueño de su vida, probablemente entonces no ha entendido qué es Evangelio. Y no ha encontrado en Cristo la salvación. Salvación involucra que Cristo es Salvador, pero que también Cristo es Señor. Y Él nos salva del pecado, no para que vivamos en pecado. Y por esa razón, nuestra vida, así como también la vida de este carcelero,
requiere de señales, de pruebas, de transformación. Si tú miras post-conversión de este hombre, aquel que dañaba, que hacía heridas, que azotaba, está ahora sanando heridas, curando heridas. Aquel que era tosco, duro, ahora está hospedando a Pablo y a Silas en su casa. Hay un cambio radical. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento genera cambios radicales. El arrepentimiento no es solamente la comprensión de una verdad. Arrepentimiento involucra que tú cambies de verdad. Debes cambiar de verdad. Por eso es muy importante examinar nuestras vidas, porque de verdad, tú hoy día estás sentado acá y puedes ser una Lidia más. Puedes estar buscando a Dios, orando, pero sin conversión. Sin conversión. Sin de verdad entregar tu vida a Dios. Puedes tú hoy día aquí vivir como un santo, pero en casa, en otros lugares, en tu intimidad, vivir como un diablo. Se requiere de conversión, se requiere de arrepentimiento, se requiere más que simplemente una aceptación y una aceptación de que no, sí, yo creo, no, sí, yo soy cristiano, no, si yo busco, no, si yo leo, no, si yo oro. Es más que eso, es más que eso, es un cambio. La gente tiene que ver en ti no un moralista, no un religioso, tiene que ver a un cristiano. La gente tiene que ver en nosotros a un cristiano. Y un cristiano es alguien que busca, sigue, vive a Cristo. Entonces, no es solamente un cambio de hábitos. Es una conversión que es iniciado a través de el arrepentimiento. Un poder sobrenatural de la palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces, oye, el Evangelio, antes de que pueda llenarnos de gozo, el Evangelio tiene que transformar nuestras vidas, tiene que cambiar nuestras vidas. Y Él lo hace de manera soberana. Él lo hace sin importar si tú eres religioso, sin importar de qué nacionalidad eres, sin importar la sociedad en la que tú vives. Independiente de nuestras experiencias, el Evangelio puede cambiar todo. Independiente de lo que nosotros podamos sentir, es el arrepentimiento el que transforma nuestras vidas. Pero el Evangelio no es solamente para no creyentes. El Evangelio también es para creyentes. Es también para hijos de Dios. Y en ese sentido yo quiero que por un momento mires como el Evangelio también era útil para Pablo y para Silas. No solamente era útil para Lidia, no solamente fue útil para esa joven griega, no solamente fue útil para el carcelero, fue también útil para Pablo y Silas. Si tú miras casi la parte final del texto, ya versículo 30, pero Pablo en la cárcel, tú ves allí a Pablo no pidiendo venganza. Pablo no está allí con rencor por lo que le está pasando, a pesar de que entiende que está haciendo la misión de Dios, pero él no está allí frustrado. Tampoco él le da la espalda a Dios debido a su situación. Lo que tú ves aquí es a un Pablo y a un Silas llenos de paz. Lleno de paz. ¿Y cómo se manifiesta esa paz? Mira, su clamor no es un reclamo ante Dios. Su clamor en este texto es una manifestación de adoración. El texto nos dice que Pablo está haciendo un culto encadenado junto con Silas. Ellos están cantando, ellos están orando a pesar de sus circunstancias. ¿Por qué? Porque ellos son independientes, dependientes. Ellos
A pesar de sus circunstancias, pueden cantar, ellos pueden orar. A pesar de que están ahí en la cárcel, ellos pueden adorar. Porque están llenos de paz. Y porque el evangelio que ellos predican no solamente funciona para los no creyentes. El evangelio que ellos predican es útil también para ellos. Yo no sé si ese evangelio que tú predicas también es útil para ti. Yo no sé si tú tomas de las medicinas que quieres dar a los demás, pero Pablo toma de su propia medicina. Él aplica el evangelio y es capaz de, a pesar de la tormenta, tener paz, cantar, adorar. Porque él entiende que Dios tiene control de todo. Y así como Dios es capaz de liberar a un carcelero de la muerte y es capaz de liberar a una mujer cautiva de Satanás, Dios tiene el poder también para liberar a Pablo y a Silas de la cárcel. Así como Él liberó a José de Egipto, así como Él liberó a estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesías y Abednego, del foso, del horno de fuego. Así como Dios liberó a Daniel del foso de los leones, así como Dios liberó a Pedro de la cárcel, y así como Dios ha liberado a través de la historia a un sinnúmero de creyentes por su propia y pura gracia. El evangelio no es solamente para creyentes. El evangelio también es para ti, es para mí. No es solo para no creyentes, es también para creyentes. Él puede liberarnos a cada uno de nosotros en las circunstancias en las que nos encontramos. Por tanto, yo quiero terminar solamente con esta idea. El evangelio, antes de que pueda llenar tu corazón de gozo, el evangelio tiene que cambiar tu vida. No importa, de verdad, tu situación social. No importa, de verdad, tu religión. No importa, de verdad, si eres rico o eres pobre. No importa si eres hombre o eres mujer. No importa si eres chileno, peruano, argentino, boliviano. No importa. Según este texto, el evangelio no tiene fronteras, ni tampoco tiene barreras. El evangelio puede cambiar de verdad nuestras vidas. Y de esa forma puede llenarnos de gozo, tal cual como tú y yo lo hemos estado viendo y ya lo vimos a través de toda la carta a los filipenses. Entonces, permite, ruega, pídele al Señor: cambia, Señor, mi corazón. Cambia mi corazón. No permitas que yo sea como una Lidia, que busque, que entienda, que acepte algunas cosas, pero que debido a su religiosidad no ha experimentado el poder transformador de Dios. Solo el poder transformador de Dios puede llenar de gozo nuestro corazón. Vamos a orar, ¿bien? Señor Jesús,